Ya chicos, muy buenos días, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a estar viendo la segunda parte de lo que es epidemiología de campo, correspondiente a la cátedra 12. La próxima cátedra que nos queda es la última, así que vayan repasando, vayan estudiando. Cualquier duda, saben que me pueden escribir y tienen el tutor adicionalmente, así que dudas, consultas, pueden mandarla al correo cuando nos veamos físico el día viernes en los prácticos. Entonces, el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es continuar un poco con lo que ya habíamos estado viendo en la clase anterior. ¿A qué me refiero con ello? La clase anterior, lo que nosotros habíamos visto inicialmente era cuando partíamos con una señal epidemiológica. ¿Cuál era nuestra señal? Por ejemplo, un evento clínico o un resultado de laboratorio podía ser. Un evento clínico podía ser, por ejemplo, una enfermedad que tuviéramos un caso, como habíamos visto que podía ser el sarampión, por ejemplo. Con eso ya nos daba una señal. O si sumábamos a lo largo del tiempo, podían ser los casos de influenza y podíamos estar presentes a un brote. O lo que podíamos ver a nivel de laboratorio, por ejemplo, que fuera una bacteria resistente a distintos antimicrobianos, como lo habíamos visto incluso en la prueba. Entonces esa es nuestra señal epidemiológica y desde donde partíamos toda la investigación que íbamos a hacer posteriormente. O podía ser también incluso infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Qué íbamos a estar haciendo inicialmente? Íbamos a validar la información que estábamos obteniendo. Nos íbamos a poner a revisar nuestra base de datos para eliminar todo lo que era material que formaba ruido. Por ejemplo, eliminando los duplicados, descartando posibles contaminaciones de la muestra y en algunos casos podríamos incluso haber visto algunos errores administrativos de digitación o de contaminación cruzada en los cuales podíamos tener los pseudobrotes. También teníamos que apegarnos a nuestra definición del caso, que era la que incluía los criterios por los cuales nosotros íbamos a incluir a las personas dentro de nuestra investigación. Y en base a estas personas que nosotros tenemos en investigación, íbamos a llevar a lo que es la búsqueda activa. En la búsqueda activa, nosotros lo que hacíamos era salir desde nuestro laboratorio, salir desde nuestro centro de atención y ponernos a buscar a las personas que hubieran estado en contacto o se hubieran visto expuestas a algún elemento que pudiera estar ocasionando el evento epidemiológico. Y con ellas íbamos a empezar a completar toda nuestra lista lineal, que era lo que venía a continuación, en la cual se formaba nuestra nueva base de información, donde nosotros íbamos a empezar a poder trabajar con ella y tomar acciones tempranas. Entonces lo que hoy día vamos a estar haciendo es el análisis inicial de qué es todo lo que habíamos alcanzado a recopilar. El objetivo, por lo tanto, de la clase es que el día de hoy podamos ver cómo depuramos o limpiamos la base de datos y revisamos la calidad de la información que está contenida dentro de ellas. Adicionalmente, partamos realizando la descripción de los casos, siempre guiándonos por las tres variables epidemiológicas, tiempo, lugar y persona. Vamos a construir e interpretar inicialmente una curva epidémica y luego, con ella y la información que podamos obtener de la misma, vamos a formular una hipótesis inicial que nos va a permitir enfocar nuestra investigación hacia cierta área en particular. Y con ello vamos a proponer también algunas acciones tempranas para prevenir y idealmente cortar la cadena de transmisión. Entonces, de ejemplo, el día de hoy tenemos que hay un brote gastrointestinal tras una actividad institucional. ¿Cuántos tenemos reportados que hay 18 funcionarios afectados con sintomatología gastrointestinal aguda? Sea diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre. ¿Cuál es nuestra exposición sospechosa? Que todos, por lo menos ellos, relatan que asistieron a una actividad institucional común en el hospital y desde el laboratorio ya nos informaron que a partir de 5 cultivos de posiciones, 5 coprocultivos, están positivos para salmonela. Con esta información nosotros la recopilamos, la llevamos a nuestra lista lineal y nuestra lista lineal preliminar tiene algunas situaciones, como por ejemplo fechas incompletas, datos faltantes y algunas notificaciones duplicadas. ¿Qué vamos a estar haciendo inicialmente? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente que vamos a tener que hacer con la situación que nos estamos enfrentando en este momento? ¿Qué se les viene a la mente?
¿Ya? Ya, búsqueda activa, perfecto. Esa es una de las primeras cosas que podemos hacer. Pero ¿qué otro elemento, qué más podemos hacer si estamos teniendo nuestra base de datos? ¿Cómo? Ya, es algo adicional que podemos hacer, pero volvamos a la lista lineal. ¿Qué está pasando? ¿Qué cosas ven ustedes que estén incorrectas? Perfecto, entonces lo primero que tendríamos que hacer es limpiarla, ¿o no? Tendremos que verificar la calidad del dato. Que más o menos, por eso es lo que hicimos en los ejercicios al principio de la asignatura. ¿Se acuerdan cuando yo les pasaba los Excel y venían algunos duplicados, por ejemplo? Ya, porque esta situación es la que se pueden dar. Que tengamos información duplicada, que hayan datos faltantes, que hayan datos erróneos. Y lo primero que tenemos que hacer, en paralelo a ponernos a trabajar en lo que comentaron sus compañeros, es limpiar nuestra base de datos, ordenarla, porque en base a ella nosotros vamos a poder de partida identificar si estamos efectivamente frente a un brote o si es que hay algunos elementos que nos están contaminando la investigación. Entonces, para poder partir con el proceso de iniciar la investigación, habíamos dicho que nosotros íbamos a estar trabajando con definiciones. Definiciones del caso, porque a cada persona que incluyamos tiene que calzar con ciertos parámetros. Y dentro de ello está la definición inicial. Nuestra definición inicial tenía que ser lo más amplia y sensible posible. ¿Por qué? ¿Qué nos interesaba? Intentar tomar a la mayor cantidad de gente posible. Piensen ustedes, por ejemplo, si es que les dicen la misma situación, pero ya no son 18 personas, sino que son 50 personas las que asistieron. Y ustedes se ponen muy restrictivos con quiénes van a ser parte del estudio, quiénes van a ser los casos. Por ejemplo, piden que tenga un cultivo positivo, que se diagnostique específicamente la bacteria. ¿Qué va a estar ocurriendo si nosotros nos ponemos muy restrictivos? Si yo los tengo, por ejemplo, a todos ustedes, y yo al principio parto desde ya y quiero, por ejemplo, tener información sobre los estudiantes. Y parto desde ya diciendo, tienen que ser hombres, tienen que usar polera blanca, tienen que andar con zapatillas, tienen que tener el pelo color rojizo. ¿Voy a estar siendo amplio o voy a estar siendo restrictivo? Y si lo pusiéramos en una enfermedad, ¿cómo? Vamos a perder casos, perfecto, súper bien. Vamos a perder a las personas que potencialmente podrían estar enfermas. Entonces al principio vamos a decir, por ejemplo, simplemente que sean hombres, por ejemplo. Ahí, tomo mayor cantidad de los compañeros que están en la sala. Lo mismo hacemos con el caso de la definición al inicio. Somos los más amplios posibles, no lo ponemos restrictivo al principio. ¿Por qué? Porque se nos pueden pasar casos entre medio y es peor que tengamos falsos negativos, quiere decir personas que no estaban enfermas, a que se nos pierdan los casos que son efectivamente de personas que estuvieran expuestas. Y para conformar nuestra definición inicial, lo completábamos con algunos criterios. Principalmente era el criterio clínico, que veíamos algunos signos y síntomas. En el caso del ejemplo, diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre. Pero podemos tener criterios temporales también. ¿Hace cuánto tiempo se expuso o hace cuánto tiempo viene presentando estos síntomas? Criterio espacial, si nosotros ubicamos a la persona en un lugar específico, podemos decir si tuvo algún vínculo epidemiológico o no. Y también criterio epidemiológico, en este caso, ser funcionario o tener algún vínculo con la actividad institucional. Por ejemplo, quizás no estuvo presente en el almuerzo, pero sí una compañera le llevó un trocito de pollo que quedaba y justo ese trocito de pollo venía de toda una bandeja que estaba contaminada con salmonela. Entonces, lo podemos también incluir. Por lo tanto, al principio queremos ser lo más sensibles, capturar a la mayor cantidad de personas. No importa si esas personas al final terminan estando no enfermas. Nos interesa no perdernos a los enfermos. ¿Y cuándo vamos a ajustar esto? Porque va a evolucionar. Al principio queremos ser lo más sensibles posible y después hacerlo más específico. Ajustarlo lo más que se pueda para que podamos tener los casos que efectivamente son de enfermedad. Lo vamos a ajustar en base a la nueva evidencia clínica que vayamos teniendo
brote, especialmente cuando tengamos confirmación por parte del laboratorio que nos digan coprocultivo, cultivo de heces, positivo por salmonela. Por lo tanto, ahí lo vamos ajustando. Ya sabemos qué patógeno estamos buscando. Algunos parámetros epidemiológicos también, como por ejemplo estar presente o estar durante el periodo probable de exposición. Y con esa información nosotros vamos a ir limpiando nuestra base de datos. Vamos a hacer un ejercicio a continuación, más adelante, donde vamos nosotros a poder ver qué personas estaban enfermas, cuáles no, cuáles las asociamos con casos probables o sospechosos. Y en base a eso vamos limpiando nuestra base de datos y podemos pasar a la fase analítica, en la cual nosotros hacemos la investigación efectivamente en el campo. Para ello, en el terreno tenemos que hacer un balance. Al principio lo que queremos tener es la mayor sensibilidad posible. El objetivo es no perder casos, tener a todos aquellos que están enfermos. ¿Cuál es el riesgo que tenemos? Que ocurran los falsos negativos, personas que no estén enfermas, pero es mejor que te digan, está sospechoso de enfermedad y después te digan, no, no está enfermo, a que se nos pase una persona que efectivamente estuvo enferma. Por lo tanto, queremos que nuestra red sea lo más amplia para capturar a la mayor cantidad de las personas afectadas. Y nos va a ser útil para dimensionar cuán grande es el brote de enfermedad. A medida que nosotros vayamos avanzando con la investigación y nos vaya llegando más información, tanto clínica como del laboratorio, vamos a empezar a ser más específicos. Ahora sí, dejamos de decir solamente hombres. Empezamos a decir hombres con polerón negro o chaqueta negra, con zapatillas blancas, con pelo largo, y ahí lo volvemos más específico. Lo mismo vamos haciendo con la definición del caso en adelante. Ya no decimos solamente que tenga dolor abdominal, que tenga fiebre, sino que decimos también que tenga examen de coprocultivo, que le haya dado positivo para salmonela, y lo hacemos más detallado. ¿En qué nos va a servir? Que vamos a hacer un filtro para los casos específicos y vamos a mejorar la validez interna, porque con esto vamos a ver cuánto hay de relación con la exposición, por ejemplo, al alimento que estaba contaminado. Recordarles también, como lo vimos en la clase anterior, que nosotros esto lo podíamos clasificar en casos. Tenemos 4 categorías de casos. Primero partíamos con una persona que tenía los signos y síntomas y adicionalmente nos calzaba con el tiempo de exposición. Por ejemplo, supongamos que el evento lo realizamos el día de hoy, lunes, martes, miércoles. Se realiza el día de hoy y tenemos una persona que mañana martes empieza con dolor estomacal, con diarrea, con fiebre y adicionalmente sabemos que la bacteria se incuba entre 24 a 72 horas. Vamos a poner acá 48. ¿Nos calza como un caso sospechoso, sí o no? Presenta los síntomas y ella está enferma el martes y sabemos que por lo menos tienen tiempo de incubación de 24 horas. Por lo tanto, nos calza. Si adicionalmente nosotros veíamos que existía un vínculo epidemiológico, es decir, que esta persona haya estado en el lugar, haya estado en el almuerzo, o que, por ejemplo, una compañera le haya llevado una porción de almuerzo, que haya una conexión entre los elementos que están contaminados y están causando el evento epidemiológico, y adicionalmente que tenga síntomas clínicos, hablábamos de un caso probable. Y a medida que iba pasando la investigación y que la íbamos desarrollando, nosotros teníamos más información. Por ejemplo, si de estas 18 personas, ya las 5 tenían, por ejemplo, salmonela confirmada en heces. Por lo tanto, teníamos un caso confirmado, porque se validaba con la información del laboratorio. En cualquiera de estos puntos, lo que nosotros podíamos tener era un caso descartado. ¿Quién sería un caso descartado? Por ejemplo, una persona que presente dolor estomacal, fiebre, náuseas, pero si nosotros mandamos un estudio al laboratorio, nos dice que es por un norovirus. Un norovirus es un virus que causa problemas gastrointestinales, pero no es la salmonela.
la salmonela que sabemos que infectó a las demás personas. Por lo tanto, ese sería un caso descartado, porque ya la persona no tiene el mismo bicho que tienen todos los demás. Por lo tanto, lo sacamos de nuestro criterio de búsqueda y lo dejamos clasificado como caso descartado. Con estos tres de arriba, nosotros vamos a ir trabajando y vamos a ir investigando cuáles fueron sus contactos, con qué persona estuvo acompañada, qué alimentos recibió, en qué momento, y el caso descartado nos va a ir quedando como respuesta y como respaldo dentro de nuestra base de datos. Lo importante es que esta clasificación puede ir cambiando a lo largo del tiempo. O sea, una persona que es sospechosa puede fácilmente pasar a un caso confirmado si después tenemos una validación por parte del laboratorio. Entonces, no nos quedábamos simplemente a la espera que recibiéramos la información de manera pasiva. No nos quedábamos simplemente dentro de nuestra institución de salud, sino que nosotros activamente nos poníamos a buscar las posibles personas con las que hubiera tenido contacto. Si hablábamos, por ejemplo, de una enfermedad como la influenza o sarampión, por ejemplo, que lo hemos visto anteriormente en clases, y nos ponemos a buscar y nos ponemos a indagar primero, por ejemplo, en los registros clínicos, consultas de urgencia o morbilidad que podíamos detectar en la red de salud. Un ejemplo para que lo aterricen un poco más. Cuando partió la pandemia, no partió solamente en un hospital, sino que estaba toda la red de salud del país conectada y atenta a ver si surgían los casos. ¿A partir de qué? Información desde el servicio de urgencia o principalmente a través de los resultados de laboratorio, las PCR que se hacían. Por lo tanto, los resultados del laboratorio también son una fuente de información. Contactábamos a las áreas expuestas, por ejemplo, a todas las personas que estuvieron en el pabellón central en que provenían los funcionarios que se enfermaron. Y podemos revisar, por ejemplo, si es que hay ausentismo laboral, que no se presenten a trabajar o que estén recibiendo licencias médicas. Y eso me da nuevos datos para incluir en mi listado lineal y con esa información voy completando y sé a quién tener que ir a preguntarle. Y con eso vamos realizando lo que son encuestas dirigidas. Contactamos a la persona y empezamos a preguntar, ¿qué comió? ¿Se sirvió solamente almuerzo o postre también? ¿Qué síntomas ha presentado? ¿Desde cuándo los ha presentado? ¿Se hizo algún examen adicional? ¿Cuál fue el resultado? Y lo vamos todo tabulando en nuestra tabla. Y con eso vamos actualizando nuestra base de datos, vamos añadiendo nuevos sospechosos a nuestra lista lineal y vamos mejorando nuestra búsqueda. Vamos detallando a qué personas tenemos que ir a buscar específicamente. Para repasar, ¿cuáles van a ser nuestras fuentes de información? Van a ser, por ejemplo, las urgencias o las consultas clínicas que tengamos. Pensemos ahora que estemos trabajando en el Ministerio de Salud, para poder verlo con ese matiz. Vamos a contactar a las urgencias y decirles, por ejemplo, si tenemos un brote de sarampión o un chico que nos tenía una meningitis por neumococo o meningococo, vamos a focalizarnos en avisar a los servicios de urgencia y decirles, oye, si aparece este caso, por favor avísame porque estamos buscando si está asociado a este brote o no. Lo mismo es contactar a los laboratorios clínicos y pedirles información sobre qué agentes están aislando en las muestras. Vamos a buscar entre los registros institucionales, por eso es que se pasa lista, que a todo esto tenemos que pasarla. Se anota quién está presente, quién está ausente. Muchas veces no sé si se han dado cuenta que en los cócteles, las presentaciones, siempre hay como un listado de personas afuera para marcarse quién vino y quién no vino. No solo para mantener registro, sino que también tiene un sentido epidemiológico para después ir a buscar si, oye, llegará a pasar algo entre medio, tenemos que saber dónde poder buscar. Hacerle encuestas a las personas que estuvieron expuestas es lo principal también, fuente de información que nosotros vamos a tener. Nada mejor que la persona que estuvo presente en el lugar va a saber quién más estuvo y podamos contactar para recopilar información. Pero también, por ejemplo, en este tipo de eventos o en el ejemplo de esta clase, tenemos el registro de alimentos. ¿Qué alimentos se sirvieron? ¿Qué menús se sirvieron? ¿Qué animal venían, por ejemplo? O el tipo de manipulación que tuvieron. Y siempre esta información también tenemos que estarla comunicando a nuestra red, a nuestro equipo de salud, para hacerles saber qué es lo que estamos buscando y nos apoyen en esta búsqueda. Ya, llegamos a la primera actividad del día de hoy. Entonces, vamos a ponernos a jugar a si es caso
sospechoso, si es caso probable, confirmado o descartado. Entonces tenemos acá caso sospechoso, caso probable, caso confirmado, caso descartado. Ya chicos, partamos con el primer ejemplo. Paciente A. Dijimos que la bacteria se incubaba hasta 48 horas. ¿Ya? Paciente A. Tiene diarrea y fiebre. ¿Esos son síntomas gastrointestinales? ¿De una infección gastrointestinal? Sí. 24 horas. ¿Cumple con el periodo de incubación? Ya. ¿Participó en la actividad? Nos están diciendo que sí. Participó. Y el laboratorio está pendiente. Por lo tanto, ¿qué tipo de caso tenemos acá? Un caso probable. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información probable. Tenemos la información de que tiene la clínica y adicionalmente hay un vínculo epidemiológico. Súper. Paciente B tiene vómito y dolor. ¿Son problemas de la guatita? Sí. 48 horas. ¿Está en el periodo de incubación? Asistió y adicionalmente tiene salmonel. Dio salmonela positivo. Por lo tanto, ¿cuál todo de nuestros casos sería? Súper. Sería caso confirmado. Deberíamos hacerlo prueba. Puede que aparezca algo así en la prueba. Paciente C tiene diarrea leve. ¿Es gastrointestinal? Sí. 48 horas. ¿Nos calza? ¿Participó? No. Pero aparece como pendiente en laboratorio. ¿Cómo lo dejamos? Sospechoso. Perfecto. Se entiende que está el vínculo acá. Tiene la clínica y tiene el tiempo. Entonces, este sería sospechoso. Vamos con el siguiente. Paciente D. Tiene cefalea y tos. ¿Son síntomas gastrointestinales? No. Pero está dentro de las 24 horas. Y adicionalmente asistió. Pero no tenemos resultado de laboratorio. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué tiene más pinta? ¿Caso? ¿Por qué sería un caso descartado? ¿Por qué lo descartaríamos? Porque no tienen los síntomas. Perfecto. Entonces sería un caso descartado. ¿Se entendió por qué es descartado? Tiene otros síntomas. Tiene síntomas respiratorios. No tiene gastrointestinales. Y el último paciente tiene diarrea severa. ¿Concuerda con la clínica? Sí. 24 horas. ¿Estamos en el tiempo de incubación? Sí. ¿Participó en el evento? También. Pero tiene un laboratorio con un norovirus positivo. Norovirus, un virus totalmente distinto a la salmonela. ¿Qué hacemos con él? Lo descartamos porque tenemos la evidencia del laboratorio que nos dice que es otro patógeno. Por lo tanto, lo descartamos, lo eliminamos de nuestra búsqueda específica. Se fijan que a partir de la información que tenemos disponible, nosotros podemos darle una clasificación. Y en base a ello, nosotros podemos, por ejemplo, ya, este está confirmado, por lo tanto, es nuestra mejor fuente de información. Vamos con esta persona, le hacemos la entrevista, la encuesta necesaria y vamos completando nuestro listado lineal para irlo buscando. Súper, muy bien, vamos a incluir para esto en la prueba. Así que, para que estén atentos. ¿Dudas, consultas hasta este punto? ¿No? Súper. Entonces, ustedes me dicen, ¿quieren un break ahora o lo tenemos después? ¿Después? Ya. Seguimos adelante entonces. ¿No están cansaditos? ¿Tuvieron un buen fin de semana? Ah, ya se acabaron las pruebas, ya, ahí está la explicación. Bueno, después vuelven, tienen que estar estudiando siempre. En base a la formación que nosotros estábamos teniendo disponible, íbamos a formar nuestra base de datos. Y nuestra base de datos era nuestro line list.
Y desde ella íbamos a poder estar trabajando. ¿Qué elementos vamos a tener que van a formar la estructura mínima? Primero tenemos que tener la identificación de las personas. Darles, por ejemplo, utilizar si es que tienen algún código en particular dentro del recinto de salud, si pensamos en el ejemplo. Eh, Podemos utilizar también, por ejemplo, su root con o sin el dígito de verificador o alguna identificación que nosotros le demos en particular. Lo importante es que siempre tengamos la identificación de la persona y saber a quién nos estamos refiriendo para poder hacer trazabilidad, buscar la información, trazarlo, llegar al punto original. También debe contener información sobre la clínica. Por ejemplo, qué signos y síntomas está mostrando la persona. Con el anterior caso habíamos visto, por ejemplo, que uno tenía cefalea y tos. Eso lo dejaba como caso descartado. El tiempo, vamos a ver que vamos a tener distintas fechas en adelante, pero la principal es la fecha del inicio de síntomas. Y también el lugar donde está concurriendo la persona. ¿Por qué? Porque puede haberse expuesto en el mismo lugar que otras personas también estuvieron y fueran casos confirmados. Vamos a evaluar también a la persona o a la exposición, si tuvieron algún vínculo con el evento o el alimento que está bajo nuestra sospecha de haber estado contaminado. Y también información respecto al laboratorio. ¿Qué muestras vamos a estar tomando y qué resultados nos van a estar dando para estas personas dentro de este listado? Y su clasificación correspondiente, si es un caso sospechoso, probable, confirmado o descartado. Lo importante es que nosotros mantengamos nuestro listado lineal lo más limpio posible para que haya una confiabilidad detrás. Entonces, ¿qué categorías son las mínimas que tenemos que considerar? La identificación, la persona, sea su edad, sexo o unidad de desempeño, para este ejemplo. La clínica, los signos y síntomas principales, si está teniendo algún tipo de hospitalización. El tiempo, la fecha u hora de inicio de los síntomas o cuando consultó, cuando se tomó una muestra para laboratorio y su resultado. ¿Desde qué lugar proviene? Si es un área en particular, una sala, alguna unidad. ¿Y cuál fue su exposición? Si estuvo en contacto con casos, personas que fueron casos confirmados, si estuvo en contacto con, consumió algún tipo de alimento en particular. Y adicionalmente, criterios de laboratorio. ¿Qué tipo de muestra le solicitamos? ¿Qué patógeno, qué bicho encontramos? ¿Cuál fue su resultado? Y su clasificación en sospechoso, probable, confirmado o descartado. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta y siempre tenemos que tener cuidado es el hecho de mantener nuestro listado lineal lo más, valga la redundancia, limpio posible. ¿Y cuáles son los problemas frecuentes que nos vamos a encontrar? Esto recuérdenlo porque es para el caso del final de la clase. Casos, por ejemplo, que haya duplicación. Por ejemplo, una persona a la cual le tomaron una muestra de sangre, pero también le pidieron un cultivo de deposiciones. Y tiene su identificación, pero lo registran en un lado. Voy a poner, por ejemplo, mi root 7227. Me ponen en un lado como hemocultivo positivo. Y también vuelven a poner la misma idea, coprocultivo positivo. Aquí lo que estoy haciendo, si se fijan, tengo a la misma persona, pero dos veces. Si yo dejo esta información de esta manera y solamente me hubiera quedado, por ejemplo, yo no supiera qué tipo de examen estamos haciendo, simplemente estamos viendo que dio positivo para el bicho. Tengo en la práctica, ¿ustedes cómo creen que lo contaría Excel? ¿Lo contaría como 1 o lo contaría como 2? Como 2. A pesar de que aquí son la misma persona. Por lo tanto, si pasa eso, puede darse un pseudo brote y eso es grave. Entonces, tenemos que fusionar la información para estos casos. Hemocultivo positivo y adicional, este lo borramos, le ponemos acá al lado, copro positivo. Listo, ahí me queda solo uno. Con eso eliminé un duplicado que me podía estar causando algún problema. ¿Qué otro problema podemos tener? Fechas que sean imposibles. Por ejemplo, la persona inició con síntomas el día de hoy y en el sistema aparece que le tomaron la muestra ayer. Hoy día estamos a 8 y aparece con que le tomaron la muestra el día 7. ¿Calza o no calza?
no nos calza. Si empezó con síntomas hoy, ¿cómo le tomaron la muestra ayer? No calza mucho. Tenemos que ver, por ejemplo, puede haber sido un error de digitación. En su teclado el 7 está cerca del 8, ¿no? Sí, alguien si quiere se equivocó y puso 0,7 en vez de poner 0,8. Puede ser una inconsistencia administrativa o efectivamente hay otra situación en la cual pudiera efectivamente haberle tomado muestra, pero por algo totalmente nada que ver al caso que estamos viendo. También nos vamos a encontrar con los datos faltantes. Como se acuerdan los Excel de la primera unidad, venían con celdas en vacío y nosotros le decíamos, no hagan nada, déjenlas vacías, pero ahora nosotros sabemos a quién tenemos que ir a buscar. Por lo tanto, podemos rellenar esas celdas que están vacías. Va a ser crítico cuando estemos hablando de síntomas, fecha de inicio de la enfermedad, qué alimento consumieron para este caso o resultados del laboratorio. O que tengamos algún problema con la digitación, que no esté estandarizado. Fíjense acá, hay 3 formas de escribir sí. Sí en minúscula, solo la S mayúscula y todas en mayúscula. El sistema lo va a detectar, el Excel y el SPSS lo van a tomar como 3 elementos distintos, no como solo un sí. Por lo tanto, estandarizar con cuál tipo de sí nos vamos a quedar. ¿Se acuerdan que para la primera prueba, cuando queríamos hacerlo sí y no, yo les decía que tenía que ir la sí con tilde y a otros cuando no lo ponían la tilde no les daba? Ya, ese problema tenemos que evitarlo estandarizando. Lo importante es que dentro de nuestra lista lineal nosotros vayamos manteniendo información respecto a fechas que son críticas. ¿Por qué estas fechas son importantes? Y en particular quiero que recuerden la fecha de inicio de síntomas, que es pregunta de prueba. Porque es la fecha clave y va a ser la que nos permita construir nuestra curva epidemiológica. La vamos a ver más adelante cómo se construye, pero es la que nos va a estar indicando en qué momento se expusieron, cuándo está el aumento, cuánto dura este brote, y nos va a poder informar también de qué tipo de propagación estamos hablando. Podemos tener otras fechas adicionales y también nos transmiten cierta información, como por ejemplo, cuándo consultó la persona. Si en vez de haber consultado el lunes, consulta el miércoles, nos puede decir quizás que se demoró en presentar los síntomas, pero también puede ser porque esta persona se aguantó el dolor. No tuvo diarrea, no tuvo vómitos, simplemente dolor gastrointestinal. Sal de fruta, omeprazol, se me va a quitar, y se automedicó y llegó un día más tarde. No se me quitó. Por lo tanto, hay un retraso también. Y nos va a estar informando también cuando algunas personas, por ejemplo, tengan problemas de acceder a la atención médica. Si lo pensamos, por ejemplo, a nivel nacional, cuando tuvimos la pandemia, no todas las personas tenían acceso a poder hacerse una PCR de manera más directa o que tuvieran que viajar distancias muy grandes. Por lo tanto, ahí la consulta también se atrasa. Me está informando de cuánto tiempo se demora la persona en llegar al sistema de salud. También podemos registrar la fecha cuando tomamos la muestra, y ahí es cuando parte la confirmación diagnóstica. Y en particular, cuando obtenemos el resultado, que con esto, en comparación, vemos la ventana que se llama oportunidad diagnóstica. Si un resultado se demora mucho, ¿va a ser útil o no? No, se demoró demasiado. Para que lo pongamos como un poquito en contexto, les voy a contar una anécdota. Mi papá el 30 de diciembre del 2025 se fue a hacer una resonancia magnética de pelvis porque está viendo algunos problemas con la próstata. El 16 de enero del 2026 todavía no teníamos los resultados y entre medio, digamos el 5 de enero del 2026, él tenía hora con el urólogo para revisar los exámenes y ver qué estaba pasando. Mi papá pudo asistir o no al médico. No pudo asistir. Y al 16 de enero todavía no tenía los resultados. Para poder terminar la anécdota, nosotros le escribimos al centro médico, les dijimos, oye, está pasando esto, no nos llegaron los resultados y lo vamos a llevar a la superintendencia de salud. Cuento corto, se dieron cuenta desde el servicio, desde el establecimiento, que ellos habían cometido un error y le reembolsaron el examen. Así que, para que lo tengan también en precaución cuando ustedes estén trabajando, si se dan cuenta que hay un examen que lleva imagenología, unos rayos X, llevan 4 días a la espera, eso no debería pasar.
O si están tratando de informar algún examen en laboratorio, se me pasó por 2 semanas. Estamos en problema, ¿ya? Así que para que también lo tengan en cuenta en su formación profesional. Y finalmente tenemos la fecha de notificación, en la cual ahí establecemos la alerta epidemiológica y nos ponemos a hacer la búsqueda en particular. ¿Qué es lo importante que quiero que se lleven el día de hoy? Que cuando vamos a graficar en particular, nos vamos a quedar con la fecha de inicio de síntomas. ¿Por qué? Porque me demuestra realmente cuándo la persona, el bicho, empezó a hacer daño en su cuerpo, logró superar su barrera inmune y empezó a manifestar los síntomas. Ahí ya pasó el periodo de incubación y empieza a demostrar efectivamente la enfermedad. Si nosotros tomamos solamente la fecha de consulta, lo que vamos a hacer es que vamos a desplazar falsamente la curva y la vamos a aplanar. Por lo tanto, no nos va a entregar información sobre la biología del contexto epidemiológico. Lo mismo nos va a pasar si graficamos con base a la fecha de muestra. Simplemente nos entrega información del criterio médico y de la indicación clínica, y la fecha del resultado nos va a estar informando respecto a cuánto tiempo se demora el laboratorio o el servicio de imágenes en poder procesar la información que recibió, la muestra que recibió o el examen que realizaron. Entonces, lo importante a nivel epidemiológico por lo menos es que nosotros nos llevemos siempre trabajar con la fecha de inicio de los síntomas. Y con ella, lo que vamos a hacer es construir una tabla de frecuencias. Si se acuerdan de la unidad 1, nosotros construimos tablas de frecuencia. Lo que hicimos fue, poníamos una característica en una columna y al otro lado poníamos el recuento. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es construir una tabla a partir de nuestra lista lineal y hacemos una tabla de frecuencia. En particular, la vamos a hacer con el tiempo y la frecuencia. Entonces, primera columna, tiempo y frecuencia, que van a ser los casos. Por ejemplo, día 1, tengo un caso. Día 2, tengo 3 casos. Día 3, tengo 10 casos. Día 4, tengo 25 casos. Si estábamos hablando del tiempo, era una variable continua. Y adicionalmente tengo los casos, que es una variable numérica discreta. ¿Qué tipo de gráfico nosotros podíamos hacer con esto? ¿Se acuerdan uno que tenía barras y las barras iban pegaditas? ¿Cómo se llamaba? Un histograma, más fuerte. Perfecto. Un histograma. Y esa va a ser nuestra curva epidémica. Y con ella vamos a obtener información respecto a cuándo estuvo la exposición, qué tipo de propagación estamos enfrentando. Adicionalmente la podemos estratificar desglosándola por tipo de casos. Y a partir de esta tablita también podemos ver el total acumulado, cuántas personas se enfermaron en total. Y eso es lo que vamos a poder construir, nuestra curva epidémica. ¿Qué nos va a estar mostrando la curva epidémica? En el eje X vamos a tener al tiempo, la fecha. Si logran ver acá, aparece 20 de mayo, 22 de mayo, 24, 26, 30 de mayo, 1 de junio. Tenemos el tiempo. Y en el eje Y tenemos el número de casos que estamos teniendo. Por ejemplo, acá, si tiramos una línea, vamos a decir que tenemos 2 casos. Acá pueden ser 4. Acá pueden ser 6. Y en base a esa información, nosotros vamos construyendo este gráfico. Y los gráficos son más amables que las tablas. Lo podemos hacer un análisis mucho más rápido. Y tiene algunas características que nos van a permitir analizarlo. Por ejemplo, el inicio aparente. ¿Cuándo partimos con los casos? ¿De qué fecha? Cuando empezó a ascender la pendiente. Luego vamos a tener que a medida que avanzamos, nos vamos a encontrar el pic o el máximo, que va a ser el momento cuando tenemos la mayor cantidad de casos posibles. Y si nosotros tenemos la información respecto a cuánto es el tiempo de incubación del bicho, vamos a poder dejar una ventana de exposición.
Nos va a decir, por lo tanto, si una persona se enfermó, estuvo en contacto, por ejemplo, el 18 de mayo, es un probable caso. Pero si una persona se expuso o estuvo en una condición de exposición el 1 de mayo, no lo vamos a incluir, porque se nos está quedando muy afuera para este ejemplo, que dura aproximadamente una semana. Luego tenemos que fijarnos siempre en la cola del brote. ¿Por qué? Porque nos va a estar empezando a hablar de cuánto está disminuyendo, cuántos casos nos quedaron rezagados, que pudimos quizás encontrarlo por búsqueda activa, o si es que se está dando contagio entre personas, de persona a persona. Por lo tanto, siempre tenemos que también echar la mirada acá. Luego vamos a tener también el rango de la duración, que me dice cuánto duró este brote epidémico. Y finalmente, considerando el tiempo de exposición, la ventana probable en que la persona pudo estar expuesta. ¿Se fijan que toda esa información me la está entregando a partir del gráfico más que la tabla? Recopilamos toda la información que teníamos en nuestro listado lineal, lo llevamos a una tabla, pero lo llevamos a un gráfico que es más amable de por lo menos interpretar visualmente que todo un listado hacia abajo de números. Entonces, nos va a estar mostrando exactamente cuándo enfermaron los casos, en qué periodo estuvieron las personas expuestas y se enfermaron. Y de esta curva nosotros vamos a poder concluir algunos elementos. ¿Qué me va a estar permitiendo concluir esta curva, por ejemplo? ¿Cuándo enfermaron exactamente los casos? La magnitud y la evolución temporal que está teniendo. ¿Cuándo fue que partió esta situación? ¿Cuándo fue el evento epidemiológico? ¿Cuál es el patrón temporal de diseminación? ¿Cómo se está distribuyendo esta enfermedad? ¿Es aparte de una fuente común? ¿Es contagio persona a persona? La ventana de tiempo probable en la que ocurrió la exposición. ¿Cuántos días antes esta persona que inició con los síntomas estuvo expuesta? Y nos va a orientar nuestras posibles hipótesis que nosotros vamos a proponer en base a la información. Pero la curva en sí sola no me va a decir cuál es la fuente específica o el vehículo que enfermó a la persona. No me va a decir fue el sándwich de pollo que lo enfermó. No me va a confirmar la causalidad. No me va a decir si esta persona asistió al almuerzo, se va a enfermar o se enfermó. No me va a dar causalidad, no me va a explicar la causa, ni tampoco me va a dar un respaldo estadístico. Tampoco va a reemplazar al cruce de información con los datos de exposición, que es la información que obtenemos desde la encuesta. Y tampoco, por ninguna parte, nos va a dar información sobre la microbiología, qué tipo de patógeno estamos hablando, si es el virus, si es la bacteria y qué tipo, cuál es. Lo que sí nos va a informar, a partir del patrón que tengan, es cuál es el posible fuente o la forma de propagación. Y aquí tenemos tres. Cuando tenemos una curva epidémica que es angostita, sube muy rápido, pero así como sube, baja rápido, vamos a pensar en una fuente común puntual. Por ejemplo, este alimento contaminado que tenemos del ejemplo inicial. O cuando recuerden las clases anteriores, yo les decía, por ejemplo, la mayonesa del casamiento o del restaurante. Ya, la mayonesa contaminada. Justo ahí se fueron a consumir, se contagiaron, pero así como aparecieron, disminuyeron. ¿A qué lo vamos a asociar? Por ejemplo, consumo de alimentos en un evento único. Pero ¿qué puede ocurrir? Si es que nadie interviene, esta transmisión puede mantenerse. Si, por ejemplo, el restaurante no lo clausuran o no hay un cambio de los hábitos, esto puede mantenerse en el tiempo. Sube el número de casos y se mantiene dentro de cierto tiempo. Y acá hubo alguna intervención, supongamos que cambiaron a la persona que manipulaba los alimentos o se hizo una capacitación en higiene de manos y empezaron a disminuir. ¿Aquí qué pasó? Teníamos una fuente común, pero la exposición fue continua. Entonces, cuando vean este tipo como de cerrito y que se forma una meseta, piensen en fuente común continua. Y acá, cuando veamos nuestros gráficos y veamos que se forman
distintas ondas y que puedan ir aumentando con el tiempo, vamos a pensar en propagación de persona a persona. O sea, pasa de un humano a otro ser humano, como pueden ser las enfermedades respiratorias, el sarampión, por ejemplo. Y con ello ya tenemos más o menos una idea hacia dónde tenemos que ir a buscar, qué es lo que tenemos que ir a ver, cuál va a ser nuestra fuente, por ejemplo, a que pudieran haber estado expuestos, o a qué personas tenemos que contactar porque hay una transmisión entre persona y persona. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Se sienten preparados para la prueba? Ya. Ya. Vamos a jugar con esta curva entonces. Lo vamos a hacer como lo hacemos siempre. Vamos a trabajen en parejas o en tríos. Vamos a dar demos unos 4 minutos, ¿les parece bien? Ya. Y vamos a preguntar. Hay que responder cuándo comenzó el aumento de casos y cuál es la duración, dónde está ubicado el pic, el patrón parece puntual, continuo o propagado, y qué hipótesis inicial podríamos formular sobre la fuente y la ventana de exposición. Lo voy a dejar anotado acá. Fecha, aumento casos. Fecha, aumento casos. Y duración. ¿Dónde está el pic? ¿Qué tipo de patrón? Puntual, continuo, propagado. Y la hipótesis sobre la fuente y ventana. Ya, les voy a hacer zoom. Vamos a poner 4 minutos. Ya chicos, 4 minutos desde ahora. No, son 0 casos, ¿cierto? Sí, parte de cero. Porque me pregunto por el inicio. Decía que el inicio para antes de la mujer. Entonces, el sería del primer día porque era cero. Está en cero. Y es el segundo día.
Sí. O sea, no siempre va a ser como el número de la barra. Es que eso va a ser si yo me vaya cambiando lo que Cuando, claro, es que acá la barra está en cero, pues, entonces por eso que no está, no aparece. Aquí sería el segundo día. Hasta que se vuelva a ponerse, antes de que se vuelva a poner cero. Sí. Ya, por ahí va la respuesta. Ya, vamos bien encaminados. Ya, 30 segundos. Vamos. Ya. Lucas y de Andra. La primera. ¿Cuándo comenzó el aumento de casos y cuál es la duración total? Jueguense. ¿Qué opina el curso? Sí, porque el día 1 de mayo teníamos 0 casos. Está pegadito al eje. ¿Ya? Parte el 2 y ¿cuándo termina? Ya. Ahí ojo que lo que consideramos es cuando se nos mantiene todavía el número de casos. Todavía podemos detectar. Entonces nos quedamos hasta el 18. Por lo tanto, ¿cuál es la duración total? 17 días. Perfecto. Entonces marcamos acá que partimos el 2, terminamos el 18 y fueron 17 días. Perfecto. Súper. Evelyn, ¿dónde está el pic? Yo sé que está difícil verlo, pero ya, por acá, ¿por dónde? A ver, tiremos una línea. El 10. Y veamos cuántos son. Se me acompaña el pulso. Ya, 45. 45 fue el máximo de casos que tuvimos para esta enfermedad. Por acá. ¿Qué patrón les parece, chicas? Sí. Puntual, continuo, propagado. ¿Por qué? ¿Cómo está partiendo la curva? Perfecto. Escucharon que sube rápido y así como sube rápido, baja rápido. Y tenemos adicionalmente solo un pic. Por lo tanto, es puntual. Y es un pic que es único. No se mantiene a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es puntual. Ya, yo me la voy a jugar con esta porque esta estaba más complicada. Hipótesis inicial que podemos formular sobre la fuente. Fuente común, única o continua. Fuente única y posible ventana de exposición si en los casos partieron, digamos, el día 2. ¿Desde qué día en adelante tenemos que considerar una ventana de exposición? Alguien lo dijo por acá. Antes del 2. Antes del 2 en adelante lo consideramos como ventana de exposición. Por lo tanto, toda la gente que nos caiga entre medio, no sé, por ejemplo, abril tiene 31 días, ¿o no? No, digamos que tiene 30. De 30 de abril ya empezamos a considerarlo dentro de nuestra ventana de exposición. Entonces, ¿qué hipótesis podemos proponer? Que la enfermedad tiene una fuente puntual única y una ventana de exposición probable previa al día 2 de mayo. Con eso vamos formulando nuestra hipótesis. Ahora sí, ¿dudas, preguntas, consultas? ¿10 minutitos?
para que puedan descansar, estirar las piernas, ir al baño. Ya, vayan. Ya, entramos al tercer bloque. Y lo que ahora tenemos es que nosotros nos pusimos a recopilar la información inicialmente en base a lo que teníamos disponible del tiempo. Con el tiempo, nosotros pudimos generar nuestra curva epidémica, por ejemplo. Pero tuvimos distintos niveles de tiempo y de fechas que nosotros pudimos ir trabajando. El inicio aparente, cuando tuvimos el pic de casos, cuánto fue la duración y cuánto estimamos la ventana probable de exposición. Pero adicionalmente tenemos que recordar que cuando estamos trabajando en epidemiología siempre viene acompañado de las preguntas de qué lugar y de qué persona. Por lo tanto, tenemos que ir complementando la información que nosotros estamos teniendo y estamos tratando de transmitir con la información sobre el lugar. Dónde estuvo la persona, qué estuvo haciendo, en qué sala específica, algún comedor, alguna ubicación en particular que haya estado teniendo. ¿Por qué? Porque si le ponemos un lugar físico, dónde estuvo esta persona, podemos seguir haciendo la investigación de quién más compartió ese espacio. Y también tenemos que tomar las características de la persona en sí. ¿Por qué? Porque nos va a poder hablar de quizás algún grupo poblacional que esté más afectado que otro. Una edad, una persona de edad que sea afectada por la enfermedad más que otra. O que tenga algún sesgo por sexo, que tenga alguna característica asociada al turno laboral, cargo o antecedentes de exposición. Entonces, esta información que nosotros vamos a ir recopilando, después la vamos a formular en lo que es nuestra hipótesis epidemiológica, que es la que nos sigue. ¿Qué va a ser esta hipótesis epidemiológica? Cuando yo les hable de hipótesis o les hablen de aquí en adelante, es una propuesta de algo que está ocurriendo. Es una proposición que está basada en datos. O sea, podemos hacer una proposición de este lápiz es azul o este lápiz podría ser azul. Y nosotros tiene que poder ser comprobable. Entonces, por ejemplo, hago un análisis, no sé, de rayos X y logro ver que justo la longitud de onda es coincidente con el azul. Ah, ya, es comprobable. Sí, el lápiz es azul efectivamente. Cuando nosotros hagamos una hipótesis epidemiológica, es una proposición, es una propuesta de qué es lo que está ocurriendo. Y responde a en dónde está ocurriendo, cuándo está ocurriendo, en quiénes, qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Entonces va a estar conectando de manera armónica lo que es tiempo, lugar, persona y adicionalmente la exposición sospechosa. Y esto nos va a poder orientar hacia dónde nos va a guiar nuestro estudio. Ok, tengo que enfocarme en las personas que compartieron el almuerzo específicamente el día lunes. Tengo que enfocarme en personas que son de administrativos del hospital. No me tengo que ir a enfocar en los tecnólogos médicos porque ellos no estuvieron presentes en el almuerzo. Y con eso vamos a tener una mejor recolección de los datos adicionales. Lo importante es que la hipótesis en sí misma no va a estar confirmando la causalidad. No nos va a decir explícitamente, las personas que asistieron al almuerzo el día lunes se enfermaron del estómago. No lo va a poder demostrar. Entonces, como yo les comentaba, va a estar respondiendo a ciertas preguntas y ciertos elementos. Inicialmente, el lugar. El dónde. Por ejemplo, puede ser en este caso el casino del hospital, el servicio clínico. Luego nos va a responder cuándo. La fecha de inicio de los síntomas o la ventana probable, cuando se expusieron. Adicionalmente, nos tiene que informar sobre los quiénes. ¿Quiénes se están viendo afectados? ¿Qué grupo o qué turno administrativo o qué rango dentro del hospital se está viendo afectado por este brote gastrointestinal? ¿Qué sospecha estamos teniendo respecto a la exposición? Si fue por un alimento, a un contacto, una fuente común en particular.
¿Y qué problema nos está generando el evento? Entonces, un ejemplo de hipótesis aplicada a el caso problema que tenemos el día de hoy sería que en el casino del hospital, durante el almuerzo del martes, casino del hospital, lugar. Durante el almuerzo del martes, tiempo. Los casos se concentran en el turno administrativo, personas, probablemente asociados al consumo del sándwich de ave, exposición, produciendo un brote de gastroenteritis agudas, el problema. Entonces se fijan que con esto nosotros nos va a guiar hacia dónde tenemos que investigar. Personas que hayan estado en el casino, que hayan almorzado el día martes, que sean del turno administrativo y que hayan consumido el sándwich de ave. Y después nosotros vamos a poder tomar esa información y aplicar lo que vimos en la primera unidad sobre riesgo relativo y las odds ratios con nuestra tablita de contingencia que teníamos, si se acuerdan de ella, y vamos a poder comprobar nuestra hipótesis, que es lo que vamos a estar haciendo la próxima semana. Entonces, ¿qué información crítica debemos tener para poder sostener la hipótesis? Fecha del inicio de los síntomas, o sea, la necesitamos para la curva epidemiológica y para la hipótesis. Necesitamos también tener la información sobre el lugar, la unidad o el turno, porque nos da un punto espacial en el cual nosotros movernos y organizarnos. ¿A qué grupo está afectando y cuál es su participación? ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que saber cuál va a ser nuestra exposición expuesta al riesgo. Luego, algunas exposiciones específicas. Por ejemplo, ¿qué estuvieron consumiendo? No, yo consumí el almuerzo y el postre. No, sabe que yo consumí solamente el almuerzo. ¿Qué almuerzo consumió? No, yo me serví el sándwich, el aliado. No, yo me serví el de pollo. Y en base a eso nosotros vamos teniendo una descripción y vamos viendo si coinciden o no la información con los antecedentes, con los clínicos y con la definición de caso y podemos evaluar nuestra hipótesis. También resultados del laboratorio. También nos van a apoyar con la confirmación de qué patógeno estamos hablando y la clasificación de los casos, que nos va a poder limpiar nuestro listado lineal. Las más importantes que siempre debemos tener en consideración es las primeras 4. Y con esas nosotros podemos armar y sostener nuestra hipótesis. Dentro del ejemplo del día de hoy tenemos cuál es el contexto, una actividad institucional en común, que fue el almuerzo en el casino. ¿En qué tiempo? Tenemos un inicio de síntomas que es agrupado, una curva de fuente común puntual. Nuestra hipótesis, por lo tanto, es que el alimento o algún menú estaba contaminado y nosotros lo identificamos preliminarmente. Todavía no podemos decir específicamente qué alimento es, sino que tenemos una propuesta simplemente. En base a esa información, nosotros vamos a hacer una comparación y todo eso lo hacemos en base a los datos estadísticos que podamos sacar. Y vamos a ver tasas de presencia de la enfermedad entre quienes consumieron y no consumieron el tipo de alimento que nosotros proponemos que estaba contaminado. Y por ejemplo, también nos va a guiar a distintos tipos de acciones. Por ejemplo, que hagamos inspección sobre la manipulación de los alimentos o contaminación de los mismos y descartar algunas otras fuentes que se nos puedan aparecer. Y nos va a permitir también, tenemos la confirmación o los casos y el vehículo confirmados a través de las pruebas de laboratorio. Entonces, acá en la figura que acompaña la diapositiva, podemos ver que, por ejemplo, todo parte con la exposición alimentaria con un personal que está expuesto a una comida en común. Vamos a empezar a agrupar por la presencia de los síntomas en base al tiempo y todo esto lo vamos a recolectar y vamos a formar nuestro listado lineal. Aquí tenemos la identificación, luego si es un caso o no, exposición a comida común, inicio de los síntomas, la fecha y hora y síntomas principales que está teniendo. Y en base a eso, a ese listado lineal, nosotros lo vamos a complementar con lo que estamos viendo dentro del laboratorio y, por ejemplo, podemos hacer evaluaciones de exposición al riesgo con esta tablita que era nuestra tabla de contingencia. Y podemos ver, por ejemplo, medidas de asociación, los odds ratios. Entonces pasamos desde la exposición común a los casos agrupados a una hipótesis por contrastar.
Con esa hipótesis en mano, nosotros lo que podemos hacer es tomar acciones tempranas que no esperen el análisis final. Porque si el laboratorio, por ejemplo, me dice, uy, ¿sabéis qué? Nos estamos demorando 72 horas en tener los cultivos para ver si efectivamente tenían salmonela o no en heces, en deposiciones. Ustedes se van a demorar 72 horas en decir, no, ¿sabe qué? Tenemos que clausurar el casino, tenemos que sacar de circulación este alimento. ¿Van a esperar esas 72 horas, esos 3 días? ¿O van a preferir, en base a los signos que están teniendo y los casos sospechosos, tomar acciones? Esperan o actúan. Actúan, súper bien. Entonces, es un deber tanto moral como ético y profesional que nosotros actuemos, no esperemos a los resultados del laboratorio, porque si no, más gente se nos va a contagiar. La evidencia preliminar es suficiente. Con que tengamos información sobre la curva epidémica y la sospecha de exposición común, nosotros podemos tomar acciones que sean siempre medidas. No vamos a aparecer en Tele 13 avisando que tal proveedor tiene comida contaminada, si es que no lo amerita. Si lo amerita, por ejemplo, estemos trabajando en el Ceremi, en el Ministerio de Salud, ahí sí lo podemos hacer, pero en otras condiciones siempre que tienen que ser mesuradas. Evitamos siempre que ocurran nuevos casos, por lo tanto tenemos que con estas acciones cortar la cadena de transmisión y que sean proporcionales y reversibles. Si yo, por ejemplo, me pongo a divulgar que esta empresa tiene todos sus alimentos contaminados, estoy tomando una medida desproporcionada e irreversible. Estoy dañando su honra adicionalmente. Por lo tanto, siempre tengo que basarme en los datos que yo estoy teniendo, no en el pánico que se está causando. Y vamos a estar con esto también controlando cuál es nuestra fuente sospechosa. Vamos a retirar de la circulación ciertos alimentos, vamos a tomar cuidado de suspender algunas líneas de producción, vamos a excluir a algún paciente que esté sintomático o personal que esté sintomático, y también nos va a promover ciertas acciones de refuerzo y de comunicación, como por ejemplo reforzar en los trabajadores cuáles son las medidas de higiene, podemos realizar algunas de tomas de muestras ambientales, y vamos a estar siempre comunicando el riesgo entre los profesionales y el equipo. Dentro de todo esto, ¿cuál va a ser nuestro rol como tecnólogos médicos? Y esto es transversal a todas las menciones, porque, por ejemplo, si recuerdan la pandemia, también uno de los criterios para poder decir si una persona tenía COVID o no eran las radiografías y si tenían estas opacidades pulmonares. Entonces, también nos sirve para una época que nos estamos enfrentando a una epidemia. Nosotros nos vamos a ver involucrados en la calidad preanalítica y analítica, en la toma de muestras, por ejemplo, en que se procesen bien estas muestras o estas imágenes o estos exámenes, garantizando siempre que sean viables, que podamos realizarlos y que lo hagamos de la manera más segura posible a nivel biológico. Vamos a poder participar en la confirmación microbiológica diciendo cuál patógeno está participando y está causando la enfermedad. Si es que detectamos algunos patrones inusuales, nosotros en el laboratorio vamos a tener información disponible respecto a las fechas y la cantidad de exámenes que nos están dando disponibles, nos están dando positivos para algún patógeno y podemos hacer nuestra curva epidémica. También somos responsables en la trazabilidad, que conectemos una muestra o un examen de una persona a esa persona en específico y también a su grupo si es que hay algún tipo de propagación. Tenemos rol también en la comunicar oportunamente al equipo la información que estamos obteniendo desde nuestro servicio. Y siempre también contrastarlo con la información que tienen disponible los epidemiólogos y los clínicos. Y nuestra información, lo que emane desde nuestro servicio o desde nuestro laboratorio, siempre va a estar aportando solidez científica a las acciones que se tomen, a las medidas que se implementen para controlar este tipo de propagación. Entonces llegamos a la parte final del día de hoy con el mini caso integrador. Demos unos 6 minutos para que puedan desarrollar esta parte y dice así: durante una semana, el equipo de IAS, infecciones asociadas a atención en salud, informa un aumento de cuadros respiratorios en un servicio de medicina interna. Se han identificado 9 pacientes hospitalizados y 4 funcionarios con fiebre, tos, dolor de garganta, esodinofagia y malestar general. Los casos se distribuyen en 2 salas cercanas y varios funcionarios comparten el mismo turno. El laboratorio reporta 4 paneles respiratorios positivos para influenza A.
El line list preliminar muestra fechas de inicio incompletas, pacientes trasladados entre salas y algunos funcionarios sintomáticos que continuaron trabajando. Entonces, para resolver, ¿qué datos del line list debemos revisar antes de analizar? ¿Qué fecha usaríamos para construir la curva epidémica? Si el patrón temporal sugiere una fuente común o transmisión propagada, ¿qué hipótesis epidemiológica podemos formular? ¿Y qué acción temprana tomaríamos nosotros para reducir los nuevos casos? Así que demos unos 6 minutos para este desarrollo, volvamos al trabajo en grupo y respondemos y cerramos la clase, vamos cerrando la sesión de hoy. Ya, ahí están corriendo los 6 minutos. Ya, ahora sí. Ya, chicos. ¿Qué datos del line list deberían revisarse antes de analizar? Las fechas de inicio, porque están incompletas, ¿o no? ¿Qué más? ¿Ya? Perfecto. Esos elementos principales, que de hecho están dentro del enunciado, son los primeros que deberíamos revisar. Súper. Lucas, ¿qué fecha usaríamos para construir la curva epidémica? Ya, eso todos lo tienen claro. Fecha de inicio de los síntomas. ¿Sí? Esa es la fecha que tienen que recordar y llevarse como clave del día de hoy. Por acá. Buenos días. ¿El patrón temporal sugiere una fuente común o una transmisión propagada? Propagada. ¿Por qué? Ya. Y adicionalmente, ¿qué sabemos de la influenza? ¿La influenza se puede transmitir de persona a persona? Sí. Entonces, fuente de transmisión propagada. Ya, le voy a pedir ayuda a Evelyn nuevamente. Ayúdeme con la hipótesis epidemiológica. Yo la voy guiando. Tenemos que partir, por ejemplo, con el dónde. ¿Cuál es nuestro dónde? Servicio de medicina interna. ¿Cuál es nuestro cuándo? Tarararatata. Durante una semana. ¿En quiénes? Por ejemplo, estamos viendo en pacientes hospitalizados y en funcionarios. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos teniendo sintomatología respiratoria, posiblemente por transmisión de influenza A. Ahí tenemos todos cubiertos los elementos que necesitamos para poder manejar. Ya, yo hice esa, así que ustedes hacen la última. ¿Qué acciones tempranas podríamos tomar respecto a esta transmisión? Si estamos hablando de que se transmite persona a persona, es un virus respiratorio, ¿qué medidas? Aislar a los pacientes, por ejemplo. ¿Qué más? Usar mascarilla. ¿Qué más podemos hacer? Vacunación, perfecto también. Influenza. ¿Cómo? No hacer traslados innecesarios. ¿Qué más? ¿Qué podemos enseñarle a hacer a las personas? Lavado de manos. Entonces ya tenemos varias acciones a respecto qué podemos hacer para tratar de cortar la transmisión entre estas personas que están enfermas. Súper bien. Entonces, en resumen, a modo de resumen del día de hoy, ¿qué es lo que hicimos? Pasamos desde ver la información, describirla y organizarla a través de nuestro line list, nuestras fechas críticas y curvas epidémicas, la descripción por tiempo, lugar y persona, y haber formulado nuestra hipótesis, a que en la próxima semana nosotros pongamos a prueba nuestra hipótesis a través de nuestras tablas de contingencia, nuestras medidas de riesgo. Vamos a ver algunos diseños epidemiológicos básicos en terreno y la vigilancia continua y la respuesta que estamos teniendo aplicándola al contexto de infecciones asociadas a la atención en salud. Y con eso estaríamos terminando lo que es la unidad 3. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta este momento? ¿No? ¿Para allá? ¿Antonio?
Sí, ese sería como el sitio de exposición. Entonces ahí responde al lugar. A ver, shh. Siempre es recomendable partir desde el periodo de inicio de los síntomas, porque ahí es cuando el patógeno quiebra al sistema, entre comillas, y logra causar enfermedad, logra causar síntomas. Entonces, siempre es mejor a nivel biológico y epidemiológico ver el inicio de los síntomas. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, dudas que tengan? Ya. Les voy a mandar una recomendación de una película que pueden ver, que yo la encuentro entretenida, pero ñoño, para que le echen una mirada y apliquen quizás estos conceptos. También nos puede servir para poder quizás moldear un poco cómo vamos a hacer la evaluación. ¿Ya? Así que eso, chicos, muchas gracias por el día de hoy.